cuestionamientos que aparecen, lo que está de fondo es esa pregunta que hacía Tana Mocos, ¿sí? Y él decía, me da mucho temor hablar de políticas públicas, hablar de política social, ¿sí? Cuando uno sabe que el fondo de lo que está hablando es de cómo se establece esa relación entre la acción del Estado y los ciudadanos y el ejercicio, digamos, de la cotidianidad de la vida de los ciudadanos, ¿sí? ¿Cómo establecer esa relación? ¿Sí? ¿Cuáles son como los parámetros para establecer esa relación? ¿Sí? ¿Y en qué medida es deseable, por decirlo de alguna manera, que el Estado intervenga y de qué manera en esos asuntos de la vida cotidiana, cultural, social de la población en general, de las comunidades? Entonces creo que esta es una pieza sobre que hay un conjunto de vulneraciones a los derechos de los niños y las niñas, ¿sí? Y que solamente una de esas vulneraciones es el reclutamiento y la utilización. Esto es un dato que voy a pasar muy rápido por él, ¿sí? El único dato oficial que tenemos es el que nos entrega el programa especializado de atención a niños desvinculados, que son los niños que salen de los grupos armados, y más o menos el último dato que nos dieron era que iban 5.780 niños que habían pasado por ese programa especializado desde el año 1999, digamos, a meses recientes, ¿sí? Y un dato adicional de un estudio que ya hace varios años hizo la Defensoría del Pueblo, un estudio con niños desvinculados. Algunos de estos niños desvinculados, los que participaron en ese estudio, decían que pues el 90% de ellos decían que no estaban solos, sino que con ellos había otros niños en los grupos en los cuales ellos participaban. Voy a pasar muy rápido esto. Digamos, esta política de prevención de reclutamiento, digamos, se establece o se crea en el año 2007, en diciembre del 2007, empieza a funcionar efectivamente en el 2008, ¿sí? Y, digamos, surge de una iniciativa que inicialmente la promueve la Cancillería y la Vicepresidencia y que convoca a otras digamos, instancias del gobierno para que hagan parte en el proceso de formulación y de construcción de esta política pública. En ese proceso pues, definen unos marcos de política y definen iniciar para actuar en 110 municipios del país. ¿De dónde, a partir de qué se formula la política? A partir de una serie de, digamos, de informes y de las preocupaciones que organismos internacionales manifestaban sobre la situación del reclutamiento de niños en el país. Surge también de muchas investigaciones y trabajos que distintos organismos, el mismo ICBF a través del programa de vinculados, la Defensoría del Pueblo, organismos como Human Rights Watch y otros habían elaborado en Colombia sobre la situación del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia, y digamos una serie de estudios especialmente sobre el tema de la violencia y la explotación contra los niños y las niñas. La política, digamos, se construye a partir, digamos, de estos marcos, ¿sí? Obviamente todas las obligaciones y compromisos que tiene el Estado colombiano en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, desde los marcos de la Constitución, o sea, una comisión creada por distintas entidades del gobierno nacional, ¿sí? Actualmente esa comisión es presidida por la Vicepresidencia de la República, así está en los documentos actuales, aunque está en un proceso de cambio para que la asuma el ministro consejero para el posconflicto. La Secretaría Técnica de esa comisión la tiene a cargo la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la conforman pues, las entidades que allí mencionamos, 9 ministerios: educación, defensa, salud, trabajo, cultura, el Ministerio de las TIC, 2 programas de planeación y prosperidad social,
5 programas presidenciales, 2 agencias, como son la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema, la Unidad de Víctimas y la Unidad de Consolidación, el SENA y el ICDF. Y en una modificación reciente se le incluye, además de trabajar el tratamiento y la utilización, la violación de los derechos de los niños en el marco de los conflictos, que es la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto. ¿Qué es lo que se le pide a esta comisión? Articular y orientar las acciones del Estado. O sea, no era que el Estado no estuviera haciendo cosas en materia de prevención del reclutamiento. El problema era que lo que hacía, lo hacía de manera desarticulada y sin un marco, digamos, de política clara.